Siempre he dicho que los consejeros de protección son como los batallitos de batalla y todo lo malo que pasa, siempre le echan la culpa al consejero. A ver, todos a coro lo dicen. No, también lo bueno, también pasa cosas buenas, solo que hay que saberlas visibilizar. Pero bueno, agradecer la invitación. Yo creo que todo espacio, y lo digo abiertamente, de diálogo, de reflexión, de intercambio, para revisar nuestras prácticas y ser mejor en beneficio de los niños es valioso. Ya hay una ganancia. Y creo que el sistema tiene como reto la posibilidad de vernos las caras, de encontrarnos, ¿no? Cuando hablamos de articulación del sistema, no es un buen deseo, no es una aspiración, no llega de la nada, llega en la medida de que los actores que integran el sistema se pueden sentar a escuchar las cosas que nos gustan escuchar, pero también las cosas que no nos gustan escuchar. Yo creo que ese es el reto y en función de eso construir consensos y comunidades hacia allá. Entonces, agradecer el espacio y sobre todo, bueno, un tema que incluso toca la génesis de SECODAP, que tiene que ver con el tema de las defensorías del niño, ¿no? Que fue un modelo súper interesante y súper innovador en la propuesta de la LOGNA del año 98. Y sobre todo que a partir del año 2000 hubo todo ese boom de creación de defensoría, incluso hubo una gran red de defensoría, que era la famosa RENADE. Yo no sé si aquí hubo gente que participó en esa red, pero bueno, fue una red de defensorías a nivel nacional con un buen posicionamiento, con muchas actividades de formación, con mucha visibilidad. Y bueno, la idea es que poder rescatar la figura de defensoría dentro del sistema de protección. Entonces, bueno, la idea es poder ver la importancia de la defensoría, la importancia del Consejo de Protección y cuáles son las estrategias de vinculación. Entonces yo les propongo algunos nudos críticos, al menos que yo veo desde afuera, y sobre todo, bueno, qué hacer, qué es lo que nos interesa en este espacio. El primero que nada, bueno, la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, no voy a ahondar en esto porque ustedes lo viven todos los días. O sea, ustedes tienen más trabajo, evidentemente porque la situación de los niños no es mejor. Cuando hacemos el balance de lo que establece la ley en aspectos teóricos, más cuando vamos a la realidad, vemos que hay unas brechas importantes entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la vida cotidiana de cada niño. Fíjense algunos datos. Bueno, el primer problema es que no tenemos datos. Datos oficiales, actualizados, desagregados, que nos permiten identificar avances, retrocesos, estancamientos en cualquier derecho o cualquier categoría de derecho es un reto. No tenemos información, tenemos algunos datos dispersos por algunas autoridades, pero una radiografía exacta es una gran deuda que tenemos como país. El último boletín epidemiológico fue del año 2016 y te daba cuenta para el año 2016 11.466 muertes neonatales, o sea, muertes que se pudieron evitar por causas prevenibles. Desde el año 2016 no hay boletín epidemiológico. Entonces ahí tienes como una dificultad. Datos vinculados a violencia, el anuario de mortalidad, el número de matrícula escolar. Y cuando hablo de matrícula, no solo los chamos inscritos, son los niños que efectivamente van a clase. Entonces, por ejemplo, en la comunidad de Turbo, que hemos hecho actividades allá, todos los niños en Turbo están matriculados, pero ninguno va. Y no van porque no hay transporte, no hay docente. En esa comunidad el tema de la migración ha pegado muchísimo porque muchos niños se quedaron bajo el cuidado de abuelos, tíos o incluso hermanos mayores. Entonces, el tema de los datos fundamentales para poder diseñar prioridades y políticas públicas. Y ustedes como consejeros, bueno, tienen una fuente de datos inagotable. Entonces, bueno, cómo esos datos se ponen al servicio del sistema, al servicio del país, es lo que tenemos que pensar cómo hacerlo. Hay una red, una plataforma que se llama Un Venezuela, que es una plataforma de sociedad civil que mide el impacto de la emergencia y de la crisis en función al alcance, severidad y frecuencia. Un Venezuela, HUM Venezuela. Si la buscan en redes sociales van a ver, van a tener acceso a esos datos. Y ahí te habla que el 69% de la población se encuentra en pobreza. Y es una pobreza multidimensional. O sea, no es una pobreza vinculada al ingreso, es una pobreza que pasa por las condiciones de vida de las personas. Como hay una desaceleración importante en el crecimiento de la familia, en el fortalecimiento de la familia, los datos de Un Venezuela te dan cuenta de eso. Familias que venden sus enseres para poder subsistir. Entonces hay una extenuación de los medios de vida de la familia. Y evidentemente eso tiene un impacto importante en la vida de los niños. Y así puedo ir por cada derecho dando cuenta de cuáles son las deudas y cuáles son los desafíos que tenemos a los fines de garantizar, más allá del marco teórico, que es una realidad tangible en la vida de ellos. Entonces,
La situación de los niños no es mejor. Yo hice un ejercicio ayer, se lo iba a traer como un juego, pero al final no lo logré imprimir. Yo revisé las observaciones del Comité de Derechos del Niño del año 2007. Y cuando yo leo las observaciones, y si les digo, sin decirle la fecha, y le pregunto a qué periodo comprende este, probablemente ustedes me van a decir año 2024. Y no, corresponde al año 2007. Entonces, cuando yo hago el comparativo entre la situación actual y el año 2007, pocos avances hay. Avance en términos fácticos. Hemos tenido avances, sin duda. La reforma de la LOCNA del año 2007, que desde mi punto de vista fue nefasta, pero hay cosas que se rescatan. No todo fue malo. Entonces, el hecho de que el sistema se mantenga con todas las dificultades, bueno, eso es algo que hay que celebrar también. No podemos tener un sistema pobre para los pobres. Entonces, tenemos que exigir a las autoridades locales los recursos necesarios para que eso pueda funcionar. Entonces, el balance, poco alentador. Pero si bien es cierto, es poco alentador, también ofrece un mar de oportunidades. Entonces, hoy más que nunca, el sistema de protección es necesario. Pudiésemos pensar en la ingeniería del sistema. O sea, hablamos de un sistema de protección o un sistema de garantía de derechos. Pudiésemos pensar, bueno, cuáles serían las funciones de los consejos municipales de derecho. Si tenemos que mantener las mismas funciones deliberativas, consultivas, contraloras. Pero lo que no está sujeto a cambio es el núcleo duro, que son los principios. Y los principios, para que puedan cumplirse, necesita un sistema que los haga respetar. Entonces, creo que ese es el énfasis que tenemos que difundir en distintos espacios. Ahora, las defensorías como un servicio de interés público. Y ahí tocamos un poquito de historia y tocamos un poquito de la doctrina. Uno de los grandes avances de la doctrina fue el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho. Dejamos atrás ese enfoque de minoridad, ese enfoque de incapacidad, ese enfoque de negar espacios de participación. El menor, bajo la lógica irregular, no tiene ningún tipo de capacidades para ejercer sus derechos. Y esa incapacidad la suplía papá o mamá, y a falta de los padres, el Estado vía tutela. La Convención de los Derechos del Niño representó la Revolución Francesa de los niños, donde se reconoce que el niño está dotado de capacidades y que las ejerce de forma personal y directa, solo que el ejercicio de esas capacidades la va a hacer conforme a su desarrollo, y de esa manera va a ser el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Eso, más allá de ser un eslogan, es una nueva forma de relación con el niño. Es una nueva forma de cómo yo me relaciono como papá, cómo yo me relaciono como docente, cómo yo me relaciono como consejero o como defensor, donde el niño no es depositario de la asistencia, no es receptor de la asistencia, sino es protagonista de su propia protección. Entonces, ahí el modelo de la defensoría tiene un papel fundamental, porque desde la lógica de la minoridad, todos los problemas pasaban por, no sé si se acuerdan, por el juez de menores. Tanto asuntos civiles, tanto asuntos penales, todo él era depositario de ese poder del Estado. Y ahí no había diferenciación entre víctimas y victimarios. Se criminalizaba la pobreza, se negaba capacidades, y el niño era un futuro adulto, era un futuro ciudadano. Fíjense que desde la Constitución del 99, lo dije ayer en un evento de Fundana, uno adquiría la nacionalidad, la ciudadanía, perdón, con la mayoría de edad. O sea, tienen que pasar 18 años de tu vida para ser un ciudadano. Entonces, evidentemente, la convención representó un cambio importante en cómo nosotros vemos al niño, no como el receptor de asistencia, sino como el protagonista de su propio desarrollo. ¿Qué le recomiendo yo a los papás? Que los papás tienen que trabajar intensamente para quedarse sin trabajo. Es decir, que el papá tiene que fomentar en el niño autonomía, desarrollo, independencia, y eso ¿cómo lo logra? Con el ejercicio de derechos. Entonces, los derechos, más allá de un esquema jurídico, es una estrategia de desarrollo. O sea, en la medida que el niño participa, juega, se alimenta, come, duerme, toma decisiones, ¿qué le estamos generando a ese niño? Condiciones para que alcance el máximo de sus potencialidades. Ahora, los derechos no son buenos deseos, son obligaciones. Obligaciones que el Estado se obliga a cumplir con la corresponsabilidad de la familia y la sociedad, pero hay una obligación primaria del Estado. Y esa obligación se traduce en 3 obligaciones básicas: de respeto, de garantía y de logro progresivo. Pero requerimos el sistema, ¿no? Entonces, bajo la lógica de minoridad, bajo la lógica de situación irregular, hubo que quitarle poder a ese juez de menores. Y hay un proceso de desjudicialización de los problemas de la infancia. Por eso ustedes están acá. Por eso se crean los consejos de protección, para quitarle poder a ese juez que era omnipresente y crear instancias no judiciales para atender los problemas sociales de la infancia. Porque no todos los problemas que sufren los niños son problemas jurídicos. Entonces, al quitarle poder al juez, surge el Consejo de Protección y surgen las defensorías de niños como servicios de interés público.
que es desarrollado por la alcaldía, y una de las cosas buenas de la reforma del 2007 fue que lo dijo clarito, porque te hablan del municipio, aquí te dice, es la alcaldía uno de los principales responsables de promover y crear la figura de las defensorías. Ahí no hay discusión, ahí no hay duda. Al igual que no hay duda administrativamente de quién dependen los consejos de protección. Tienen autonomía funcional, sus decisiones no las revisa ni el alcalde, pero sí dependen administrativamente del municipio. Entonces, igual pasa con las alcaldías, con respecto a la creación de las defensorías. Pero también la sociedad civil puede crear defensorías del niño. Y eso fue el boom de la LOGNA, eso fue lo novedoso de la LOGNA. La primera defensoría la crea SECODAP, esa experiencia se sistematiza y ese fue como el punto de inicio para que la gente adaptara los modelos a sus entornos. Y es un paso interesante y sobre todo creo que en el ejercicio de la defensoría y en el agravamiento de los problemas de Venezuela, la defensoría perdió la esencia. Porque la esencia de la defensoría no es la conciliación, es una atribución, pero no es la esencia. La esencia de la defensoría, ¿cuál es? Promover los lazos familiares y promover los derechos de los niños. Yo conozco pocas defensorías que hacen ejercicios de promoción, actividades de promoción, pocas. Están abarrotados de procedimientos conciliatorios. Entonces, es algo que, ojo, no es porque la defensoría lo quiere hacer así, sino porque el contexto lo obliga. Y además del contexto, los recursos. Entonces, no hay recursos para promover la convención, no hay recursos para promover la LOGNA, promover la convención del lenguaje indígena, en braille, en otras formas de comunicación. Ese es el papel fundamental de las defensorías. Promover los lazos familiares, promover los derechos, y eso se ha ido a menos. Al punto, bueno, cuando tú conoces a algún defensor e interactúas con él, te dice que están, bueno, abollados de procedimientos conciliatorios. Y es como una sucursal en chiquito de un consejo de protección. Solo que el defensor no dicta medidas. Entonces, bueno, también ha habido distorsiones en el ejercicio de la defensoría. Y hay otras defensorías educativas que desde mi punto de vista, y aquí puedo herir corazones, la ley no las reconoce. Porque la ley dice que se crean defensorías es por la alcaldía o por la sociedad. Las defensorías educativas se crean por una decisión del Ministerio de Educación, que vale. O sea, las defensorías educativas hacen un trabajo interesante en las escuelas y probablemente ese modelo era interesante. Porque ¿qué buscó la ley? Bueno, que la figura del defensor estuviese casado con la defensoría. Por ejemplo, yo soy defensor por Chacao, pero yo no tengo defensoría. O sea, yo no puedo actuar como defensor. Porque ahí lo que se evitó, y si ustedes ven el cuadro de debate de la LOGNA, era que un abogado privado, si acreditara defensor, estuviese haciendo justicia como loco por ahí. Sin la supervisión del sistema. Porque ¿de qué va el sistema? Que es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, antes de la reforma, si yo era un defensor itinerante, bueno, yo no tenía supervisión del Ministerio Público, que era el que supervisaba inicialmente las defensorías. Con la reforma lo supervisa la Defensoría del Pueblo. Yo no sé si eso todavía se sigue haciendo, pero bueno, la idea era que la figura del defensor estuviese casado a una defensoría debidamente inscrita. Claro, el deterioro del país hace que el proceso de inscripción de una defensoría debe ser bastante cuesta arriba, ¿no? En términos del financiamiento, el personal, la sede, no debe ser sencillo el proceso, pero la LOGNA buscó la protección del servicio de esta forma. Pero un espacio interesantísimo, un espacio donde la gente debería aprender de derechos, donde la gente debería sensibilizarse en el tema de derechos, debe ser un espacio conectado con la comunidad y puede ser un termómetro interesante para alertar al sistema de protección. Entonces, las actividades de formación también es una estrategia de incidencia importante en las comunidades. Entonces, esa es la esencia de la defensoría. Los procedimientos son confidenciales, son gratuitos. Bueno, no voy a andar en los mecanismos porque ustedes se lo saben, pero es un espacio súper interesante. Y la copia de ese modelo de defensoría es la copia de las demunas de Perú. O sea, nosotros no fue que inventamos el modelo de defensoría. Ya había experiencias en las regiones de crear estos espacios alternativos de formación, de sensibilización y sobre todo que los niños en la comunidad tuviesen un espacio seguro donde puedan conocer de sus derechos, pero también hablar de los problemas que los afectan. Y ese defensor iba a ser el vaso comunicante con otras instancias del sistema. Al menos así lo conocí yo y así lo aprendí yo. A lo largo del proceso, bueno, ha habido desviaciones. Yo siempre hablo de los creativos de la ley, que los creativos de la ley se ponen a inventar cosas que no necesariamente están apegadas a derecho. Pero bueno, es un espacio que sigue siendo necesario, que sigue siendo valioso, que sigue siendo pertinente y que tenemos que hacer los mayores esfuerzos de poder promover.
Yo no sé cuántas defensorías existen hoy. Yo no sé si las defensorías que están registradas en los consejos municipales de derecho, en términos prácticos, son las que todavía se mantienen en terreno. Entonces, bueno, ahí tenemos como una deuda y sería interesante que los consejos municipales hagan esa tarea arqueológica de buscar defensorías, dónde están, más allá de las emblemáticas que conocemos, que están muy consolidadas, pero las de corte más comunitario, bueno, que sería interesante conocer eso, porque ese servicio es necesario y sigue siendo necesario. Y frente a cualquier proceso de reforma, creo que ese es un servicio que no podemos dejar perder. ¿Sí? Frente a eso, partiendo de la situación de los derechos de los niños, partiendo de la génesis de la defensoría, yo creo cuáles son los nudos críticos del funcionamiento de la defensoría. Creo que hay varios. No creo que el primer nudo crítico tiene que ver con el financiamiento. Y yo tengo un mantra que lo digo a cada rato, que no hay derecho sin presupuesto. Y todo en la vida tiene un costo. Entonces tenemos que entender que un nudo crítico importante tiene que ver con el financiamiento de las defensorías. Porque además, para poder registrarte, ese es un requisito sine qua non. Si vas a tener una defensoría, ¿cómo se va a financiar? Y estos modelos son poco atractivos para el financiamiento privado. Pocas defensorías son autosustentables. Entonces yo creo que es importante cómo entendemos el nudo crítico en función al financiamiento. Entonces ahí hay que hacer esfuerzos de incidencia en los fondos de protección para poder promover la creación de las defensorías. ¿Cómo sensibilizamos a la empresa privada para que la empresa privada, en el marco de la corresponsabilidad, bueno, pueda apoyar esta figura de las defensorías? Eso es un nudo crítico importante, ¿no? Creo que otro nudo crítico importante está relacionado al perfil del defensor. ¿Quién es la persona que asume la responsabilidad de ser defensor? Y no necesariamente tiene que ser abogado. Para nada, la ley no te lo amarra, pero tiene que ser una persona conocedora del derecho de los niños. Entonces, ¿cuál es el perfil? Y sobre todo, ¿cuál es la historia de vida de ese defensor? ¿Por qué quiere ser defensor? ¿Cuáles son sus actitudes? Yo creo que parte de la figura del defensor no solo competencias académicas, competencias duras, sino que tiene que haber unas competencias blandas. La capacidad de empatía, la capacidad de escucha, la capacidad de diálogo, la capacidad de buscar acuerdos en la diferencia, son habilidades humanas básicas que no necesariamente todas las desarrollamos de la misma manera. Entonces, cuando hablamos del financiamiento, podemos tener el financiamiento perfecto al 100%, pero tenemos un mal defensor, entonces evidentemente ahí no vamos a cumplir la finalidad. Entonces, el perfil del defensor y sobre todo esa persona que se postula como defensor, cómo hacemos el proceso de acompañamiento. Y eso implica el entrenamiento y reentrenamiento para que el defensor pueda permanentemente actualizarse, pueda profesionalizarse y sobre todo, bueno, pueda desarrollar estrategias porque las violencias que sufren los niños hoy día son mucho más complejas. Entonces, es muy distinto ser un defensor en el año 2000 a un defensor en el año 2024. Entonces, todo ese plan de acompañamiento al defensor es un nudo crítico que pocas defensorías tienen. Una vez que yo me acredito y tengo mi defensoría, ahí yo empiezo en automático a atender casos. Y no hay ese proceso de cómo estoy, cómo me siento, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas. Entonces, cuidar al que cuida, es lo que decimos en Secodap permanentemente. Es un aspecto importante y fundamental. Otro nudo crítico tiene que ver con el reconocimiento de la defensoría en la comunidad y cómo la defensoría se articula con otros actores sociales. Creo que el modelo de defensoría se invisibilizó en el imaginario de protección del venezolano. O sea, no lo reconocemos. Las personas cuando tienen un problema saben que van a la LOCNA. Y cuando tú hurgas un poquito, la LOCNA son ustedes. O sea, ustedes lograron personalizar la ley. Entonces no se da cuenta, bueno, que puede haber otras instancias incluso mucho más cercanas que me puedan ayudar a resolver un problema. Porque muy probablemente una defensoría puede ser el primer muro de contención frente a un problema. Entonces, muchas veces llegan al Consejo de Protección casos que pueden ser tramitados por la defensoría. O la defensoría asume casos que no puede tramitar, que deberían ser tramitados por el Consejo de Protección. Pero la figura se ha invisibilizado. Hemos tenido un mal marketing de la defensoría como servicio. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que depurar. Las escuelas están un poquito más sensibilizadas y pues yo creo por el impacto que tuvo las defensorías escolares. Pero, insisto, hay que hacer un marketing importante en comunidades, en escuelas, sobre el rol de la defensoría como un espacio importante de protección que no es ajeno
a la familia. Creo que ese es otro nudo crítico. Financiamiento, perfil del defensor, articulación con otros actores y bueno, el problema que ustedes tienen también, vinculados a programas y servicios. Si yo voy a una defensoría y yo le digo al defensor, yo le pego a mis hijos, pero yo quiero cambiar, o sea, yo no estoy de acuerdo, yo sé que eso está mal, pero no sé qué hacer. ¿A dónde lo mandamos? ¿Qué hacemos? En términos de programas y servicios, ¿dónde cubrimos esa necesidad? Ustedes se han convertido en magos de programas. Ustedes sacan programas de debajo las piedras, o iniciativas o soluciones debajo las piedras, pero no necesariamente un defensor lo puede hacer. Y sobre todo, creo que aquí son Caracas, Miranda, ¿verdad? No hay del interior más allá de la capital, ¿no? Bueno, La Guaira, pero más allá de esos espacios, Apure, Amazonas, Táchira, zonas de frontera, zonas costeras, bueno, ahí la existencia de las defensorías, yo me atrevo a decir casi inexistente. Entonces, bueno, yo puedo tener el financiamiento, puedo tener el defensor, puede tener el reconocimiento social de la comunidad, lo identifican como un actor válido, pero si no tengo los programas ni los servicios a mi disposición, ahí tengo dificultades. No voy a lograr ese fin. Ojo, y no solo en términos de atención, puede ser incluso en términos de formación, porque si yo en mi comunidad detecto que el problema es las adicciones y yo no soy experto en adicciones, bueno, yo tengo que buscar tomar mano de los programas, de los especialistas para poder hacer una intervención profesional. ¿Me siguen? Entonces, creo que esos son como los nudos críticos de las defensorías y parte también del reconocimiento no solo de la comunidad, del propio sistema hacia la defensoría. Porque también he visto casos donde el Poder Judicial ningunea al defensor, donde los consejeros también ningunean al defensor. También he visto casos donde los defensores quieren atribuirse funciones al Consejo de Protección. Eso también pasa, hay de todo en esta casa. Pero bueno, también creo que hay un reconocimiento interno al propio sistema. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Esos son, creo yo, los nudos críticos. Pueden haber otros sin dudas, pueden haber otros, pero creo que son los principales. Ahora, frente a eso, ¿cuáles son las oportunidades que hay? Y yo creo que hay muchas. Primero, rescatar los principios de la convención, ¿no? Y fíjense que la convención ordena que se deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, legales, de cualquier índole para dar efectividad a los derechos previstos en la convención. Entonces, ahí tienes el mandato legal, donde, bueno, ¿por qué es importante el sistema? Bueno, es importante el sistema porque en el sistema reposa toda la construcción de una cultura de derechos. Entonces, partiendo de esa premisa, la oportunidad que yo veo es que existe un marco legal garantista de los derechos. O sea, el problema no es legal, el problema no es jurídico, el problema es político. Y político parte de políticas públicas. Entonces, creo que esa es como la primera oportunidad que tenemos. Exigir el cumplimiento del marco legal. Ahí no están, ustedes no están pidiendo favores. Ustedes están pidiendo el cumplimiento de una obligación que está en la ley. Primera oportunidad. Creo que hay una segunda oportunidad que es un modelo de construcción rápido. Crear una defensoría, eventualmente, si tengo todas las condiciones previas, pues un modelo que se puede instalar. Y por lo general es un espacio bien recibido en las comunidades. No es un modelo que genera resistencia, o que genera temor, o que genera rechazo de las comunidades. Por lo general, las comunidades están abiertas a este tipo de espacios y lo apropian como suyo. O sea, tenemos una oportunidad importante de involucrar a la comunidad en la dinámica propia de una defensoría. Pero eso no puede ser un buen deseo. Eso tiene que ser una meta de la defensoría y una meta intencional con actividades concretas para lograr ese involucramiento de la comunidad. ¿Me siguen? No puede ser una oficina de horario. No puede ser una oficina administrativa de papeles. O sea, es un modelo mucho más dinámico. O sea, eso creo que es una oportunidad interesante que ofrece las figuras de la defensoría. Creo que otra oportunidad interesante tiene que ser con la vinculación con las escuelas y la plataforma que da la escuela para poder crear estos modelos de defensoría. ¿Cómo incentivamos a las escuelas para que las propias escuelas crean defensorías? ¿Y por qué no? Porque dentro del presupuesto de una escuela, bueno, se tiene algún tipo de recurso para el funcionamiento de una defensoría. Eso puede ser interesante, ese modelo, ¿no? Y establecer como un estímulo, como una motivación a las escuelas, estos modelos de atención. Creo que puede ser súper interesante para poder profesionalizar
el enfoque de derechos desde el ámbito educativo. Creo que eso es otra oportunidad interesante que tenemos que tomar en cuenta. Creo que otra oportunidad interesante es directamente con la participación de los niños en la defensoría. Tiene que ser un espacio horizontal, un espacio de puertas abiertas, un espacio donde el niño pueda acudir, donde se sienta que ese espacio es de él. Entonces, eso es un espacio interesante para lograr el involucramiento, no solo de la comunidad, sino también de los propios niños y adolescentes, que me parece interesante. Y otra oportunidad es la articulación con los consejos de protección. Es con el sistema, pero el consejo de protección es lo que está en terreno, es lo que atiende las emergencias. Entonces, ahí puede haber una correcta articulación en términos de detección de necesidades, detección de problemas, levantamientos de información, todo lo que son los enlaces y bases comunitarias. Probablemente el consejero de protección no tiene el domicilio, tiene los datos incompletos, no localiza una familia. Entonces, bueno, a través de la figura del defensor puede haber ese espacio de articulación y de comunicación. Puede haber un espacio incluso de comunidad de interés en función al conocimiento. Cómo el defensor aprende del consejero, pero cómo el consejero aprende del defensor. Creo que es un espacio también interesante que genera una oportunidad y una sinergia interesante. Y también, fíjense que uno de los retos que tiene el Consejo de Protección es que tiene que ejecutar sus propias medidas. Y a veces es complicadísimo, es dificilísimo, porque no tiene los programas. O sea, lo mismo que sufre el defensor, lo sufre el consejero. Entonces, bueno, ¿cómo puede haber una sinergia interesante en función al cumplimiento de medidas? O probablemente al cumplimiento no, al seguimiento. Pero es algo que se tiene que conversar, que se tiene que hacer una estrategia. No puede ser un buen deseo. Y sobre todo yo los invito a imaginar, a soñar y sobre todo a innovar. No podemos tener las mismas gringolas que teníamos en el año 2000. No, esto le toca al defensor, esto le toca al consejero, cada quien en su parcela. No, porque es un solo sistema. Es un solo sistema. Entonces yo siempre he hablado de una mancomunidad de consejos atendiendo un caso. Por ejemplo, se puede haber una mancomunidad entre defensorías y consejos de protección para atender un caso concreto. ¿Y cuál es el reto? Bueno, que en la defensoría sea el espacio de prevención primario para que los casos no lleguen al consejo. Y eso es algo que el defensor lo tiene que tener consciente, que yo creo que no lo tienen, o no lo tienen tan consciente. Entonces, en la medida que el defensor en su comunidad hace su trabajo y hay una red de defensorías articuladas, se disminuyen los factores de riesgo para que los casos se vulneren. Entonces, evidentemente, ahí va a haber como una autocomposición del propio sistema de protección. Pero para que eso ocurra, el sistema se tiene que poner de acuerdo. ¿No? Creo que eso es una oportunidad interesante de articulación entre los consejos de protección y las defensorías. Y otro, lo relaciono con mapeos de servicios, porque probablemente las defensorías pueden tener ese flujo de comunicación de mapeos de servicios. Servicios que conoce la defensoría, que no conoce el consejo, o al revés. Entonces, creo que eso es un espacio, una oportunidad interesante. Y bueno, y también todo lo que tiene que ver con la formación, el conocimiento, la investigación. El área de infancia se estudia, el área de infancia se documenta. Entonces, tenemos una dificultad en terreno, bueno, que estamos todos los días en la dinámica cotidiana, con los informes, con los casos, con las audiencias, con las reuniones, y perdemos de perspectiva esa capacidad de hacer el análisis crítico de nuestras actuaciones. Y sería bien interesante que en ese análisis crítico de los casos participen en esa experiencia entre consejeros de protección y defensores. No se tienen que ver como rivales, se tienen que ver como complementarios. ¿Por qué? Porque los niños lo van a agradecer. Esa creo que es la razón fundamental. Recomendaciones y prioridades. Yo creo que la primera recomendación es que reconocer que tenemos problemas. Podemos diferir en la causa del problema. Donde sí estamos de acuerdo, y me atrevo a aseverarlo, es en las consecuencias que generan los problemas, vinculados a violencia, todo el compromiso en la salud mental, debilidad del sistema escolar, fragilidad en la estructura familiar, precariedad en los servicios públicos. Entonces, ahí hay una cantidad de problemas importantes. O sea, reconocer que tenemos problemas, creo que es el primer paso para abordar acciones de caras a superarlo. Y no se lo estoy diciendo a ustedes como consejeros, porque ustedes lo tienen clarísimo. Estoy hablando de otros actores, incluso fuera del sistema de protección. Porque pareciera que los niños son inertes a los problemas de la sociedad. Y los problemas de la sociedad tienen impacto en los niños. Y los niños tienen sus propios problemas. Entonces, reconocerlo creo que es la primera prioridad que tenemos que hacer. Creo que la segunda prioridad tiene que ser el tema de los datos, la información, datos desagregados, actualizados, confiables, accesibles.
cómo como consejeros de protección nos ponemos de acuerdo en una planilla única de registro de casos, por ejemplo, que yo lo estoy escuchando desde que era adolescente. Yo no sé si eso existe, yo creo que no. Puede haber ciertos avances, pero todavía no hemos consolidado un sistema unificado en términos de datos. Y como lo hace el Consejo de Protección, también lo tiene que hacer la Defensoría. Creo que eso también es una deuda pendiente. Yo he visto muchas defensorías donde el trabajo es muy artesanal. Entonces, datos, reconocimiento de problemas, datos. Tiene que haber políticas públicas. O sea, el sistema crece cuando hay una intención de crecimiento. Y ahí tenemos un problema. Porque si yo le hablo a ustedes de prioridad absoluta, rol fundamental de la familia, asignación privilegiada y preferente de recursos públicos que garantizan los derechos de los niños, primacía en la atención y socorro en cualquier circunstancia, ustedes me van a entender lo que estoy hablando. Pues yo le hablo a un alcalde en estos términos, no me va a entender. O sea, yo estoy hablando en FM y el señor está en AM. O sea, estamos en frecuencias distintas. Entonces, en el área de infancia, no hemos desarrollado un discurso político y los políticos no han desarrollado un discurso de protección. Entonces, hemos fallado en el marketing, de verdad, hemos fallado en el marketing. El concepto se me ocurrió hoy. Necesitamos políticas públicas. Y entendiendo políticas públicas como esas acciones lógicas, integradas, sostenidas en el tiempo, con recursos, con indicadores, con medios de verificación y con responsables, partiendo de un diagnóstico. Entonces, esa es la tercera recomendación. Tenemos que diagnosticar en nuestras comunidades dónde están los problemas, porque una comunidad no se parece a otra. Un municipio no se parece a otro. Entonces, una calle, una barriada no se parece a otra. Entonces, el término de los datos me permite diagnosticar para definir prioridades. Porque si bien es cierto, el enfoque de derecho abarca el 100% de las causas estructurales de la vulneración, no hay plata para tanta gente. Entonces, tenemos que priorizar. Y para poder priorizar desde una perspectiva de derecho funciona datos. ¿Quiénes están en mayores niveles de riesgo? ¿Quiénes están en mayores niveles de vulneración? Y atacar lo estructural. Entonces, reconocimiento del problema, datos, políticas. Y políticas locazo con programas y servicios. La gran espada de Damocles, la gran debilidad, el talón de Aquiles del sistema ha sido la falta de políticas y programas. O sea, podemos tener la mejor medida de protección, la mejor sustanciada, podemos tener el mejor procedimiento conciliatorio, pero si no hay el mecanismo de soporte que permita transformar la dinámica de una familia, no estamos haciendo nada. De hecho, el problema se va a agravar y te van a sacar la medida o la acta conciliatoria cada rato. Entonces, trabajamos con personas. Y al trabajar con personas hay que tocar los corazones, tocar la historia, tocar las dinámicas que nos permita transformar y restituir los derechos. Y los restituir derechos no solo parte por la medida, es un pedacito de la restitución, pero no es la restitución y ni es el acta conciliatoria la restitución plena de los derechos. Entonces, programas y servicios. Y creo que otro elemento interesante tiene que ser la inversión pública. Y yo los invito a que revisen la observación general del Comité sobre Inversión Pública. Ahí te da muchísimas pistas de cómo tiene que ser la inversión en infancia. Y creo que puede ser un ejercicio interesante promover espacios de formación con las alcaldías, con las oficinas de presupuesto, para que ellos se enteren de estos temas. Porque también yo creo que parte de un profundo desconocimiento en el ámbito municipal de todos estos temas. Porque creo que niños se encerró en sí mismo. Niños hablan con los niños, pero no hemos hablado con otros actores del municipio. Creo que eso es importante. Y hablo de otros actores de cara a las defensorías por el rol del municipio con las defensorías. Entonces, recapitulando, tenemos reconocimiento del problema. ¿Cuál era el segundo? Datos. ¿Cuál era el tercero? Políticas, programas. Y diagnóstico. Bueno, el diagnóstico lo casamos con política. Y el otro, el financiamiento. No hay recursos, no hay derechos sin presupuesto. Eso grábenselo y repítanlo como un mantra. No hay derechos sin presupuesto. Y otra recomendación que es interesante, y creo que lo que hemos aprendido en comunidades, es que las iniciativas no pueden ser impuestas. Yo puedo en una comunidad crear una defensoría, porque me parece que es el espacio idóneo y yo creo que es ahí. No, tiene que ser un proceso desde la comunidad hacia afuera, no impuesto desde afuera. Entonces, creo que hay una estrategia importante de participación que nos permite promover este modelo de defensorías en comunidades. Y tiene que ser un modelo que sea querido por la comunidad, apropiado por la comunidad. Tiene que ser una defensoría sensible a la comunidad, que conozca la historia de la comunidad, que conozca las dinámicas de la comunidad, que conozca quiénes son los líderes de la comunidad para que la defensoría como modelo pueda permear. Si no, va a ser una oficina más, como una oficina de una notaría.
que yo voy ahí a resolver problemas. Entonces, es otro el enfoque. Cuando se soñó la defensoría en el año 98 era otro el enfoque. Era como ese gran salón de fiesta de los niños, donde yo aprendía, donde yo jugaba, donde yo me divertía, donde yo buscaba información y si había un problema donde el defensor me podía ayudar, me ayudaba. Así lo soñé yo cuando era adolescente hace un tiempito. Entonces, eso ya no está funcionando así. Hemos burocratizado la defensoría del niño. Y creo que la última recomendación tiene que ser la articulación. La necesaria articulación, en este caso, del Consejo con la Defensoría, pero la Defensoría con el sistema en su conjunto. No hay una instancia más importante que otra en el sistema de protección. Eso es mentira. Quien se lo ha dicho no es verdad. Todas son necesarias y todas son complementarias. Es como un gran reloj de aguja. Cuando una pieza del sistema se tranca el sistema completo. Entonces, el sistema es eso, pesos y contrapesos, roles y responsabilidades que son complementarias. Entonces, ahí tiene que haber una articulación. Pero ¿cómo aterrizamos el concepto de articulación? Tiene que haber una estrategia de articulación. Y eso parte por espacios de diálogo, trabajos conjuntos, trabajos articulados. Sé que la demanda es mucha. Y probablemente yo le estoy pidiendo una cosa que en términos de terreno es difícil de implementar. Usted me dice, bueno, vaya a un consejo de protección, siéntese y después articúlese. Pero ahí tenemos una tensión que es odiosa entre lo urgente versus lo importante. Si seguimos repitiendo las metodologías de trabajo, los problemas no han cambiado. Tenemos más problemas que antes. Entonces, algo me indica que en mi metodología algo tengo que ajustar. Entonces, la articulación es necesaria, sobre todo para que la defensoría sea ese gran termómetro de los problemas y poder tener alertas tempranas. Y sobre todo tener una facultad anticipatoria de los problemas. Porque en las comunidades se sabe quién es el chamo que está en rollo. Eso se conoce. Eso se sabe, eso se huele, eso se le ve en la cara a la familia cuando un chamo va a estar metido en algún lío o sufre alguna vulneración. Entonces, eso es algo que se puede detectar a tiempo. Toda forma de violencia es prevenible y ninguna forma de violencia se justifica. Pero para que eso se materialice, tiene que haber un sistema articulado. Y bueno, creo que la otra recomendación que la voy a incorporar, no la tenía como en el pensamiento, es el correcto marketing del sistema de protección. Tenemos que sabernos mercadear, tenemos que sabernos vender, tenemos que saber vender la importancia del consejo, la defensoría para una escuela, para una familia, para una comunidad, para un estado. Creo que eso es importante poderlo priorizar. Y la última, que no quiero dejarla pasar, tiene que ser con la documentación, la generación de conocimiento, la generación de metodología. Ustedes hacen cosas muy valiosas y tienen un conocimiento, un valor agregado, pero eso hay que sistematizarlo. Hay que hacer el análisis crítico de las experiencias que nos permita detectar las mejoras y sobre todo las propuestas de solución a los problemas concretos. Entonces, creo que esas son las prioridades que yo identifico del sistema del servicio de defensoría. Yo siempre los invito a ver el vaso no medio vacío, sino verlo medio lleno. Fíjense, nosotros tuvimos una investigación en la Cota 905, La Vega y el Cementerio, por todo lo que tiene con el reclutamiento de niños por bandas armadas. Y en el estudio, lo que salió como una recomendación, y no porque alimentamos nosotros, porque la propia comunidad lo dijo, es poder consolidar iniciativas de defensoría en comunidades como un mecanismo de prevención. Entonces, ¿y cómo nos apoyamos esa defensoría? En iniciativas locales que están en terreno. Porque hay muchas cosas haciendo experiencias interesantísimas. O sea, muy probablemente a esas experiencias interesantísimas hay que estimularle que existe la figura de la defensoría y que puede ser un defensor nato, bueno, si le damos las herramientas y el acompañamiento necesario. La infancia dura muy poco, los efectos perjudiciales en la infancia duran toda la vida. Entonces tenemos como el reto de poder transformar y poderle garantizar a los niños un presente distinto, porque sin duda hay unas brechas importantes y todos los niños tienen derecho a ser felices. Vale, muchísimas gracias y si quieres dejamos el chance a preguntas.